Shalom a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones desde Jerusalén, Israel, Tierra Santa. En el vídeo del día de hoy vamos a continuar con la clase número 12 de nuestro curso de introducción a la Kabbalah, meditación y profecía, estudiando la obra La dimensión interna del cabalista, el rabino Aryeh Kaplan. Y como saben, llevamos ya dos clases, esta es la tercera, donde continuamos con el estudio del árbol de la vida. Específicamente estamos hablando de las diferentes sefirot, dimensiones, midot o atributos, como ya hemos estudiado en clases anteriores. Estamos en el subtítulo que lleva como nombre la estructura de las sefirot, y la verdad es que sin mucha más dilación voy a entrar directamente, como ya saben, a leer directamente del libro y luego voy a comenzar a explicar. Voy a regresar uno o dos parrafitos antes de donde nos quedamos para de alguna manera mantener un orden, una estructura de esta clase. Explica el rabino Aryeh Kaplan, dice lo siguiente. Dice, las 10 sefirot son muchas veces descritas como en una manera antropomórfica, que es paralelo a la cabeza y el cuerpo del ser humano. La división está basada en el hecho de que las sefirot más altas representan procesos internos o mentales, mientras que las sefirot inferiores manifiestan esos procesos externamente. Por aquí ya estamos aprendiendo algo muy importante, que todo lo que está aquí en la cabeza eventualmente va a salir al exterior en nuestra vida. Cuando la gente dice, uy, que me tengo problemas, que tengo situaciones, que tengo dificultades, es porque hay algo aquí que no está teniendo el arreglo. Algo está pasando ahí con lo que llamamos los mojín, que tiene que ver con estas tres sefirot, Keter, Jochma, Binah. Cuando alguien, aquí, por eso en el judaísmo ponemos mucha atención a los pensamientos, ponemos mucha atención al estudio, a la preparación, a la capacitación, porque son los niveles más altos. Esto va a determinar luego las emociones y las acciones de la persona. Entonces, alguien que todo el tiempo piensa negativo, está llenando su mente de toxicidad, criticando a otros en cosas negativas, que piensa negativo de sí mismo, que se culpa todo el tiempo, no puede ser una persona que vaya exitosamente en su vida, en el exterior. Lo contrario de esto, alguien que todo el tiempo está esforzándose por tener una mente positiva, por ver el bien en otros, por esforzarse, por no quejarse de la vida, sino que, ok, esto es lo que me tocó, ahora voy a hacerle frente, ahora voy a luchar, ahora voy a abrirme paso. Que uno sabe que en la vida nada es gratis, que todo es de esfuerzo, que todo es sacrificio personal, pero aún así uno tiene la fuerza, la motivación, el crecimiento. Esa persona está manifestando lo que tiene aquí hacia el exterior, a su realidad. Y así es la estructura de la sefirot. Las primeras tres sefirot, Keter, Jochma, Binah, son procesos internos, se llaman mentalidades o mojín, cerebros. Las 7 dimensiones inferiores, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malhut, no son más que el reflejo externo de esas tres estructuras que tienen que ver con la internalidad, que tienen que ver con el pensamiento, que tienen que ver con un nivel más oculto. Entonces, sigue diciendo, por tanto, cuando nos referimos a esta división de las 7 sefirot inferiores, también se llaman midot o atributos, mientras que las 3 más elevadas son referidas como mojín o mentalidades, los cerebros se les llama también. Encontramos una indicación de esto en el Tikkunei Zohar, donde se habla de las sefirot de una manera antropomórfica, indicando posiciones que son relativas unas a otras. En el Tikkunei Zohar comienzan describiendo estas 7 midot y se hace referencia a estas 7 midot inferiores, que son el Hesed, el amor, que es el brazo derecho; la Geburah, la restricción, que es el brazo izquierdo; Tiferet, la belleza, es el cuerpo; Netzach, el dominio, está la pierna derecha; y empatía, la pierna izquierda, que es Od; Yesod, el fundamento, es la extremidad del cuerpo, el órgano reproductor; y tenemos Malhut, el reino, que es la boca. Aquí se introduce las 7 fuerzas más básicas de la creación, las 7 dimensiones inferiores de las famosas 10 sefirot. Tenemos Hesed, el amor, como ya le decía, que hace referencia a la mano derecha.
Geburah, restricción, es la mano izquierda. Tiferet, la belleza, el cuerpo. Dice que estas juntas forman una triada que constituye pues una de estas triadas de las sefirot del árbol de la vida. Por tanto, cada vez que, esto lo explicamos la vez pasada, estoy repitiendo un poco, cuando vemos que en la Torá, que en la Biblia se habla de la mano derecha de Dios, sabemos que estamos hablando de Gesed. Cuando hablamos de la mano izquierda de Dios, estamos hablando del atributo de la restricción. Cuando hablamos de la capacidad de dar, estamos hablando de Gesed. Cuando hablamos de la capacidad de restringir, estamos hablando de Geburah. Entonces estamos viendo aquí que estos son códigos para entender el texto escrito de la Torá. Que cuando se habla de la mano de Dios, no estamos hablando que Dios realmente tiene mano, estamos hablando de la capacidad de una acción. En este caso, ya sea Gesed, ya sea Geburah, Tiferet, etc. Ahora, Netzach, el dominio, y Od, la empatía, y Yesod, el fundamento, constituyen otra triada de manera similar. Y Netzach, dominio, es la pierna derecha, mientras que Gesed es el brazo derecho. Denotan la actividad de sobrepasar las limitaciones, de sobrepasar los obstáculos. Od, que es la empatía, hace referencia a la pierna izquierda, y Geburah es el brazo izquierdo. Denotan los extremos, la consideración por otros o la sumisión pasiva. La palabra Od comparte la misma raíz que la expresión hebrea leodot, que significa la habilidad, la capacidad de dar gracias, de agradecer. Incluso cuando uno está atravesando dificultades, problemas. También Od, la dimensión de Od, viene de esa raíz o esa palabra leodot, que también significa admitir. Cuando uno tiene un obstáculo, cuando uno tiene una situación, un problema, uno tiene que ver la realidad. Esta es la situación que tengo. Ok, con esta situación que tengo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer frente a esto? Ahí está la capacidad de la expansión, de superar esos límites, que es la que nos da la Netzach, que es la victoria, la pierna derecha, y Gesed, que es el brazo derecho, la capacidad de expandirse, de sobrepasar los límites, de vencer las dificultades. Pero lo opuesto de esto, como decía, es Geburah y Od, que es la capacidad de aceptar, de admitir, ok, tengo un problema, ahora voy a hacerle frente. Hay muchas veces que la gente cierra los ojos a la realidad y no quiere admitir cuando hay un problema, cuando hay un desequilibrio, cuando tiene que corregir algo de la personalidad. La gente no quiere admitirlo porque piensa que es debilidad. No, debilidad es no reconocer la realidad. Es grandeza reconocer lo que hay que corregir y trabajar en ello para cambiarlo. Eso es fortaleza de verdad. Entonces, con esto estamos aprendiendo que todos los seres humanos llevamos dentro esta fuerza, esta capacidad de expandirnos y superar las dificultades, superar los desafíos que se presentan frente nuestro, que son desafíos que están ahí, que son una realidad y que uno tiene que hacerle frente. No puede esperar que venga otro a hacer nada por mí, ni que venga, no, tengo la fuerza suficiente que Dios me ha dado, que el Creador me ha dado, que el Ein Sof me ha dado para hacer frente a una dificultad. Sigue diciendo, mientras estas 6 sefirot de Gesed a Yesod son masculinas, Malhut, el reino, es una sefirá femenina. Como vamos a ver, las 6 sefirot son paralelas a la letra Vav del tetragramaton, mientras que Malhut, el reino, es paralelo a la última G del tetragramaton del Yud Kei Vav Kei. Todo esto lo voy a explicar ahora en un gráfico, en una pizarra, para explicar mejor. Las 6 sefirot masculinas, por tanto, se ven como los poderes básicos que dan y crean, mientras que Malhut, que es la parte femenina, representa el poder de recibir. Mientras que las 6 sefirot se relacionan con los 6 días de la creación, también representan las 6 básicas direcciones del universo físico, que es tridimensional, o sea, norte, sur, este, oeste, arriba, abajo. Ellas representan los modos fundamentales de lograr estas 6 direcciones de la creación. Son 6 direcciones en las cuales se está moviendo la Merkabah, en las cuales está moviendo la voluntad divina. Norte, sur, este, oeste, arriba, abajo. 6 direcciones de la creación. La séptima sefirá, entonces, que tenemos es la sefirá de Malhut, que representa el reino y se relaciona
se asocia al vientre materno, al útero de la mujer, y por tanto Malhut se dice que es una sefirá, se asocia con de una forma femenina. Y el hecho es que Malhut tiene la capacidad o el poder de recibir, de contener y eventualmente de dar de vuelta algo mucho más perfecto, mucho más completo. Malhut es como el axis o el centro focal que está al centro de las famosas 6 direcciones de las cuales ya mencioné. Y se nos dice que en vez de mirar hacia el exterior, lo que tenemos es que mirar hacia el interior y integrar esta luz espiritual dentro nuestra. Entonces tenemos estas primeras 6 sefirot, sería como la Vav, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Esod, masculinas, y Malhut, que es femenina porque recibe de todas las demás sefirot. Como podemos ver en la gráfica, aquí tenemos a las demás sefirot. Estas energías están descendiendo hasta llegar a dónde, hasta Malhut. Ven un canal y Malhut recibe de todas ellas. Por tanto, es femenina, es como el vientre materno, es como el útero que contiene, es como aquello que desciende y aquí tiene un lugar, un proceso creativo que tiene como objetivo dar de vuelta algo mucho más perfecto, más perfeccionado de lo que se recibió. Ese es el objetivo de Malhut, que es la idea como del vientre de la mujer que da a luz. Por eso Malhut es femenino porque recibe. No se trata de que sean masculinas y femeninas en el sentido que nosotros entendemos lo que es masculino o femenino. No. Masculino es porque da, femenino porque recibe. Es en cuanto a esa categoría. Es en base a la función que tienen. Entonces, Malhut recibe, entonces es femenina, pero cuando Malhut es de vuelta, entonces se convierte en masculina y todas estas serían femeninas. Pero en general, estas descienden la energía, Malhut recibe, hace un proceso aquí donde todo se va desarrollando para dar de vuelta un proceso mucho mejor. Por eso es que decimos que realmente en Malhut se encuentra el desarrollo, el potencial más grande, porque Keter, representando la divinidad a Dios, hay un canal completo que baja hasta Malhut, y por eso decimos que Keter está en Malhut. Dios no está en un sitio ido desconectado, no, Dios está también en la materia, Dios también está en lo físico. Y ese Malhut donde tenemos la capacidad, el potencial del ser humano de también descubrir a la divinidad dentro de la materia. La materia no es mala, Dios también hay espiritualidad en la materia. De hecho, este proceso de descender hasta Malhut y dar lugar a algo, hacer un trabajo, un proceso para luego regresarlo de vuelta, porque son canales de ida y de vuelta, es lo mismo que la función del alma humana. Cuando el alma baja de los mundos superiores hasta llegar a Malhut, la materia, es aquí en Malhut donde hay que hacer el trabajo, aquí donde hay que aprender, aquí donde hay que crecer. ¿Hay dificultades? Sí. Es como el embarazo, no es tan sencillo. 9 meses con un muchacho, vómitos, dificultades, hasta que finalmente da a luz. Entonces, decimos que es aquí el trabajo del alma. Cuando desciende a este mundo, aquí es donde podemos estudiar, aquí es donde podemos crecer, aquí es donde podemos superarnos. Y cuando regresamos al mundo espiritual, la idea es que sea ya un proceso finalizado, o al menos un proceso mucho mejor, un alma mucho más elevada de cómo bajó a este mundo. Ese es el objetivo real de la encarnación en este mundo, porque Dios también está en la materia. Y por eso decimos, Keter está en Malhut. Malhut es el reino. Pero ¿dónde está la corona? La corona es Keter. Por tanto, la corona del que el que baja a encarnar en este mundo es el que merece el premio, es el que merece recibir la luz de Keter, el que viene a la tierra a encarnar. Por eso es que la tarea del ser humano es tan importante. Por eso es que decimos, Keter está en Malhut, Dios está en la materia. ¿Y qué significa esa expresión? Ponga atención, ponga atención. Dios está en la materia, Keter está en Malhut. Quiere decir que en la concepción de la Kabbalah no es que una persona encarnó a Dios en la materia. Es que todos los seres humanos que nacemos en este mundo tenemos dentro la chispa de la divinidad y todos, por tanto, somos encarnación de Dios en la tierra. Somos encarnación de Dios en la materia. Y el trabajo nuestro es venir a este mundo, revelar la luz divina en la materia y luego regresar con una luz todavía mucho más elevada, que es como quien va a recibir entonces la corona, el premio, el mérito de un proceso que tuvo lugar aquí cuando la Neshama sube nuevamente a los mundos superiores. Ese es el secreto realmente de Malhut, de la materia, y el secreto de la encarnación de la Neshama en este mundo. Entonces, algo que tenemos que explicar también es que cada una de estas dimensiones se corresponde a arquetipos bíblicos. Por ejemplo, tenemos aquí
a diferentes, cada una de estas sefirot se relaciona con diferentes arquetipos y sobre esto explica el, el rabino Ari Kaplan, que pues voy a leer ahora brevemente, pero solamente quería para recapitular. Estas seis son masculinas, esta Malhut es femenina. Estas dan, Malhut recibe. Por eso decimos masculina y femenina. Representa la Vav del nombre de Dios, que es como el órgano reproductor masculino, aquí está la Vav, y Malhut, que es como la Hei, la mano que recibe, el recipiente que recibe. Entonces, tenemos acá que les decía que estas diferentes sefirot son arquetipos de personajes bíblicos. Tenemos a Abraham, se relaciona con la sefirá de Hesed, la bondad, el dar. Cuando leemos la historia bíblica, Abraham atendió a los tres forasteros que vinieron a su tienda y les preparó comida, fue bondadoso. Abraham era Hesed puro, por eso decimos Hesed Abraham. Isaac es la Geburá, el rigor, la restricción, el que estuvo dispuesto a dar su vida, o sea, es más fuerte Isaac. Tenemos Jacob, o Jacob vino, que es Tiferet, la armonía de estos dos. Tenemos entonces Netzach, que representaría en este caso a Aarón, perdón, a Moisés, y Od representaría a Aarón. Y Esod sería Yosef, por eso se llama Yosef Asadik, y tenemos Malhut, que es el rey David. Estos serían los arquetipos que se asocian a las diferentes sefirot o dimensiones. Con esto, ¿dónde encontramos referencia a la sefirot en los textos bíblicos? Bueno, pues tenemos en diferentes lugares, no está en un solo lugar, sino en diferentes versículos. Por ejemplo, en Primero de las Crónicas 29, 11, 12, el rey David, que es el arquetipo asociado con Malhut, que es capaz de recibir toda esta energía e integrarla y reconocer a Dios en la materia, entonces decimos, o se citan unas palabras del rey David en Primera de Crónicas 29, 11, 12, donde dice el rey David lo siguiente: tuyas, oh Dios, son la grandeza, son la restricción, la belleza, el dominio, la empatía por todo lo que está en los cielos y en la tierra. Tuyo, oh Dios, es el reino, y tú eres exaltado sobre todas las cosas. Tu poder y tu restricción están en tu mano izquierda, tu grandeza y está en tu mano derecha, Primera de Crónicas. O sea que aquí están las alusión a a estas dimensiones o estas sefirot. También tenemos otra cita, en este caso para determinar las tres superiores, Keter, Jochma y Binah, encuentra en Isaías 46:10. También se hace referencia, se hace diferente en diferentes versículos, Deuteronomio 29:28, donde se habla de que todas las cosas pertenecen a Dios. Pero aquí hay una cita específica que la voy a buscar para mencionárselas ahora. En el Salmo 104:24, donde se dice, tuyas son, cuán grandes son tus obras, oh Dios, las has hecho todas con sabiduría. Sabiduría es Jochma. Entonces ahí tenemos la Jochma, el versículo en el Salmo. Y tenemos también en Proverbios, no voy a adelantarme, porque estoy viendo así, saltándome los textos, vamos a leer y vamos a explicar. Entonces, dice acá que el objetivo real de conocer la estructura de la Sefirot, de entender todo esto, es que el origen de todo es Dios. El hombre debe reconocer a Dios cuando mira la naturaleza, cuando se estudia a sí mismo y ve toda estructura, lo maravilloso de conocer estos secretos, se da cuenta de que hay un creador. Entonces, nos damos cuenta de que Gesed, que es el lado de la bondad, de la expansión, de la misericordia, se asocia, decimos, viene de Dios. Pero la Geburah, el rigor, los límites, los obstáculos, los desafíos, los problemas, también viene de Dios. Gesed y Geburah vienen del Creador, porque son estructuras que conforman los mecanismos que se han puesto en lugar para el funcionamiento de todos los universos. Se sigue diciendo, se nos explica relacionado a la sefirá de Keter. Keter preside, o sea, es anterior a todas las demás sefirot, a todas las demás dimensiones. Por tanto, Keter representa la idea principal, primordial del creador de crear todo, de manifestar todo. Entonces, antes de que hubiese creación, el origen está en ese deseo primordial de la creación. Y eso está relacionado con Keter.
el nivel de razón, el nivel de la voluntad, el nivel del deseo máximo, supremo. Por eso que se llama Keter Elión. Entonces, esa función precede toda actividad, toda jochma, toda sabiduría, toda hesed, todo. Primero está Keter, el deseo primordial de crear. Eso es lo primero. De hecho, Keter es lo que da vida y sostiene, envía el flujo, la shefa, la conexión a todas las demás sefirot, pero comienza por Keter. Desde los mundos superiores va descendiendo hasta los mundos inferiores. Toda la actividad creativa comienza desde Keter. Por eso es que se dice el versículo bíblico que desde el principio está oculto el final, porque desde Keter, que es el principio, está oculto el final, que es el final, todo el proceso creativo hasta que se manifiesta en la materia. Pero fue en esa voluntad, en ese deseo primero, en ese pensamiento primero, donde el proceso final ya estaba en concepción. Luego después se manifestó, pero estaba ahí desde el inicio la visión final del proyecto, la visión final para la creación del hombre, la visión final de todos los procesos históricos. Por eso en la Kabbalah decimos, todos los procesos históricos están siendo guiados por la voluntad divina. El Creador ya sabe el resultado final de todos los procesos a donde quiere llevar al ser humano a su elevación máxima, a su conexión máxima, que es volver a Keter, volver a esa conexión primaria con el Creador. Se dice, se nos enseña además que discutiendo o analizando el propósito del Adán Kadmon, se refiere a hay una frase que, como decía ahorita, la acción completa está en el primer pensamiento, como ya les explicaba. Esta misma idea se refiere o se repite en los términos de la Sefirot. El Sefer Yetzirah dice, su final está oculto dentro de su principio y su principio está oculto en su final, como es básicamente textos que están apoyando lo que ya les expliqué, que en esa primera idea estaba ya todo el proceso desde el inicio hasta el final de los tiempos, hasta la perfección del ser humano lo más elevado posible. Dice que el Tikunei Zohar explica precisamente que Keter y León es la corona del reino de Malhut, como ya explicaba ahorita. Ahora, así como Keter, la corona que se coloca sobre el cráneo, entonces está en conexión al cráneo, la Jojma, la sabiduría y la Binah, el entendimiento, se hacen referencia a los dos hemisferios del cerebro, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Juntas, la Jojma y la Binah son llamadas cosas ocultas porque como son procesos mentales, su efecto solamente es visible una vez que se han manifestado en el exterior a través de las 7 dimensiones. Uno no puede ver los pensamientos de las personas, entonces está oculto. La Jojumá y la Binah está oculto. La capacidad de la sabiduría y de actuar con raciocinio, con entendimiento de la gente, uno no la puede saber. Está oculta, porque está en los pensamientos. ¿Cómo uno puede saber lo que piensa otro cuando se manifiesta, cuando actúa? Y eso es la función de las 7 dimensiones inferiores, desde Hesed Geburah hacia abajo. Básicamente es el resultado de los pensamientos internos que están teniendo lugar en lo que llamamos la Jojoma y la Binah. Ahora, y esto está relacionado, esas 7 midot inferiores están en el nivel o que se asocian con los 7 días del proceso creativo. Dice el Proverbio 3, 19 al 20. Con sabiduría Dios ha fundado la tierra, con entendimiento establecido los cielos, y con su conocimiento las profundidades, las profundidades. Entonces aquí en el Proverbio 3, 19 a 20, tenemos las otras 3 sefirot, Keter, Jochma, Binah, perdón, Jochma, Binah y el Da'at. Tenemos aquí lo dice claramente, lo acabo de leer, el nivel de lo que se llama sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. En Proverbio tenemos la otra cita de dónde están las otras 3 sefirot superiores. También está escrito en el Proverbio 24, 3 al 4. Con sabiduría una casa es construida, con entendimiento es establecida y con conocimiento sus cuartos son llenados. Ahí tenemos otro versículo bíblico de donde es que extraemos esas 3, que es la Jochma, la sabiduría, Binah, el entendimiento, y Da'at, el conocimiento. Similarmente, se dice que Betzalel, aquel que construyó el Mishkan, el tabernáculo, él dice que construyó el tabernáculo siguiendo los patrones de los universos superiores.
Y dice que Dios lo llenó de su espíritu, lo llenó con sabiduría, con entendimiento y lo llenó con conocimiento. O sea que básicamente el texto bíblico está diciendo que Dios le dio Jochma, Bina, le dio Da'at a Betzalel para que pudiese construir el tabernáculo. Ven ahora la profundidad del pensamiento cuando utilizamos los conceptos cabalísticos. Entonces vemos la huella divina para toda la creación, que es una actividad que se origina en las sefirot más elevadas, que son las sefirot que se asocian con el pensamiento. Jochma, Bina, Da'at, Keter, la parte superior. Y por eso decía ahorita, no por gusto los judíos llevamos kippah como una corona. Hay secretos espirituales también. Igual que los tefilín que van aquí, es como la corona que va, se ponen la corona en la cabeza, dicen los sabios. Los tefilín coronan la cabeza. Entonces, ahora, todas estas son fuentes que se refieren explícitamente a estas tres cualidades de la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. Como vamos a ver, sus funciones funcionan de diversas maneras. El Da'at no se escribe, pero el Da'at es como una cuasi sefirá, como una sefirá a medias. De hecho, en los cabalistas más antiguos, también entre los escritos de Rabbi Sagluria sustituye Keter con el Da'at. Entonces, por eso es que decimos que no se cuenta muchas veces el Da'at, porque es como una cuasi sefirá, porque realmente, dice acá, eh, dice el rabino Kaplan que eventualmente, cuando hay Jochma, cuando hay Binah, el Da'at se va a manifestar. El Da'at va a subir como una corona, el conocimiento, la conciencia va a elevarse como una corona. Por eso es que algunos ponen el Da'at en el lugar de Keter. Entonces, hay una explicación muy interesante acá que trae el rabino Ari Kaplan. No quiero adelantarme, no quiero correr un poco con esta clase, solamente, pero voy a dar algunas pinceladas al respecto. Primeramente, el Sefer Yetzirah nos habla de las 10 sefirot como 10 direcciones que constituyen el total de la existencia. Dice que son 10 direcciones que definen el camino hacia el ser infinito que está más allá de la creación, o sea, el Ein Sof. Aunque Dios es un rey que interactúa con sus súbditos, él mismo no es influenciado por ellos. Quiere decir que nada puede influenciar al Ein Sof. Sin embargo, el Ein Sof sí nos puede influenciar a nosotros. Cuando hablamos de Sefirot, hay que entender que son fuerzas muy, muy elevadas que tienen una potencia amplia. De hecho, se dice que particularmente hay una relación particular que tiene el Ein Sof con las Sefirot, dice el Rabino Are Kaplan. Dice que el Sefer Yetzirah dice lo siguiente: 10 Sefirot de nada, su medida es 10 y no tienen final. Dice una profundidad de principio, una profundidad de final, una profundidad de bien, una profundidad de mal, una profundidad arriba, una profundidad debajo, una profundidad al este, una al oeste, una al norte, una al sur. El Maestro perfecto, Dios, Rey fiel, domina sobre todas ellas desde su morada hasta la eternidad de las eternidades. Quiere decir que el poder de Dios está por encima de la Sefirot. Dios no es la Sefirot, sino que está por encima de la Sefirot. El Insof, el infinito está por encima de la Sefirot. Aquí el Sefer Yetzirah define el continuo de la quinta dimensión con 10 direcciones, dos opuestas direcciones a cada una, de formas paralelas. Como hemos visto, que las tres dimensiones físicas de los universos consisten de 6 direcciones. O sea, el universo físico opera en 3 dimensiones. Y que estas 3 dimensiones van hacia 6 direcciones. No es lo mismo dimensiones que direcciones. Operamos en 3 dimensiones, en 6 direcciones. Entonces, norte, sur, este, oeste, arriba, abajo. Ahí tenemos. Luego, la cuarta dimensión es el tiempo, que consiste de 2 direcciones. El tiempo va hacia el futuro y el pasado.
Y luego tenemos el principio y el final. Finalmente, la quinta, perdón, futuro, pasado, hace referencia también a principio y final, es lo mismo. Y luego tenemos la quinta dimensión, que es la dimensión espiritual o moral, que básicamente sería el bien y el mal. Así es como definimos en el judaísmo las famosas cinco dimensiones. La quinta dimensión es la dimensión moral. Esta es la visión del judaísmo y por eso explico bien, porque hay otros que tienen otras opiniones. Cada una de estas direcciones se dice que son infinitas, no tienen fin, y se refieren como profundidades. Una profundidad de principio, una profundidad de final, una profundidad de bien, una profundidad de mal. En general son conceptos que indican algo de mucha distancia, dice acá. Como quien mira a un pozo profundo. Eso denota una gran distancia, tanto física como mental. Por tanto, la idea puede a veces ser difícil de comprender para el ser humano. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Keter, decimos que es el bien supremo, Keter. Por eso es que se asocia con la divinidad. Entonces, Keter se asocia con la profundidad del bien, hacia el infinito, el bien infinito. Jochma, la sabiduría, la profundidad del principio, un principio infinito, como que no tiene fin, imagínense. Binah, el final, pero un final que no tiene final. El Hesed, del amor, hace referencia al sur, un sur hacia el sur de forma infinita. Geburah, restricción hacia el norte. Tiferet, belleza hacia el este. Netzach, dominio hacia arriba. Od, empatía hacia abajo. Yesod, la fundación hacia el oeste. Y Malhut, el reino, dirección al mal. Por eso es que la materia se asocia con, hay quien la asocia con el mal. Pero ¿por qué el mal? Porque si estamos hablando de distancias, estamos hablando de infinitos, si decimos que Jochma hace referencia a la divinidad y Malhut es lo más alejado, por eso es que se dice que hay quien asocia la materia con lo malo, porque decimos, no no veo a Dios, está oculto, estoy lejos de Dios. Entonces, no es que sea mala la materia, pero se dice que cuando alguien está cerca de Dios, está más cerca del bien. Cuando alguien está alejado de Dios, en términos de distancia, ya sea física o espiritual, por eso es que se asocia con la parte mala. Y por eso es que Malhut hace referencia a a este aspecto del mal, pero no es que sea malo, es en cuanto a la distancia. No es lo mismo que Jochma está tan cerca de Keter, Malhut está más lejos. Por eso que hace referencia a la dimensión del mal. Jochma al principio, Binah al final. Entonces, Malhut está más lejos. Por eso es que la materia se asocia un poco con este aspecto. Pero no es porque sea malo en sí, sino en cuanto a distancia. Sobre este respecto, voy voy a tratar de resumir brevemente los últimos párrafos que trae aquí el rabino Ari Kaplan. Dice que son 10 profundidades que por tanto representan 10 direcciones extendidas hacia el infinito. Las dimensiones, esto es muy curioso. ¿Cómo es posible que sean 10 dimensiones que operan dentro del espacio-tiempo y al mismo tiempo decimos que son 10 dimensiones al infinito? ¿Cómo comprender lo infinito dentro de lo finito? Bienvenido a la paradoja de la existencia. Lo infinito es capaz de existir dentro de lo finito de manera infinita. Esa es la paradoja que tiene esta creación, donde decimos que de manera muchos finitos, de manera continua, 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 hacen el infinito. Entonces, el infinito se oculta dentro de lo finito. Dios se oculta dentro del hombre que es finito, que es limitado, que es mortal. Lo infinito, el Ein Sof, la luz infinita divina se oculta en un fragmentico pequeñito, que es cada ser humano, que es cada criatura, que es cada aspecto creativo. Por tanto, lo infinito, para entrar tiene, en lo finito, tiene que haber multiplicidad. Por eso es que vemos multiplicidad, mucha variedad, muchas de ideas, de pensamientos, de creencias, pero todo es Dios oculto en ese aspecto finito. Y muchos de esos finitos juntos hacen lo que es el infinito. Lo infinito entra dentro de lo finito y lo finito regresa nuevamente al infinito. Son las paradojas de lo que llamamos la existencia. Que de la corona también representa el aspecto de la eternidad, el tiempo infinito que la mente del ser humano no puede penetrar o comprender. La Jojma y la Binah, el entendimiento, Jojma, sabiduría, por otro lado, representan el principio y el final, la profundidad del pasado y la profundidad del futuro.
La Binah, el entendimiento, por eso decimos que el futuro ya contiene el pasado lo que el pasado le ha dado. Quiere decir que para mirar hacia el futuro es la proyección del pasado ya vivido. Por eso es que en este aspecto decimos que Binah, el entendimiento, guarda la información del futuro, pero que es realmente basada en el pasado, que es lo que ya la Jochma le ha dado. La Jochma se adquiere en el pasado, Binah, el entendimiento, mira al futuro. Así es como vemos estas dimensiones. Y ya hemos visto que el resultado de este universo de 5 dimensiones se representa por las 4 letras del nombre de Dios, Yud Kei Vav Kei, que como ya he explicado aquí, se pueden ver expandidas en el famoso árbol de la vida. Aquí las tenemos a estas dimensiones. Yud Kei Vav Kei, es el nombre de Dios extendido en los universos. Vemos entonces, de todo esto entendemos algo, es la unidad absoluta de Dios. Absoluto. En Dios está unificado el bien y el mal, no existe tal categoría, todo está unificado en Él. Vemos decir que Dios está limitado por las dimensiones sería como introducir un elemento de pluralidad en su esencia, que está excluido de toda esta definición que uno le pueda dar. Por eso es que decimos que no podemos definir a Dios. No podemos encapsular a Dios en una religión. No podemos encapsular a Dios en un libro, ni en una creencia, ni nada de esas cosas. Esas son cosas de los seres humanos. Dios está más allá de este mundo, del espacio, de tiempo, de todas estas cosas. Por eso es que la gente que anda perdida todavía luchando y debatiendo religiones y tonterías como esas, son gente que están todavía el nivel de conciencia que tienen es muy bajo. Como quieren definir a Dios y meterlo dentro de una definición que es imposible. La esencia de Dios no está dentro de ninguna religión, ni dentro de la cabeza del ser humano, ni dentro del espacio-tiempo. Dios está más allá de este universo y Dios está muy por encima de la Sefirot. Por eso es que el rabino Ari Kaplan dice acá, creo que lo explica aquí más adelante, que está más allá dice que dice, escuchen esto, Dios, el Ein Sof real, el Ein Sof real, que es lo que sería el Dios real, está más allá del espacio y del tiempo. Pero dice el rabino de Kaplan, él está más allá de eso mismo que definimos de más todavía. Quiere decir que es la eternidad de la eternidad. No es que Dios opere en el infinito. Desde la visión nuestra está más allá de lo que nosotros podemos siquiera imaginar de lo que es el infinito. Dios mora mucho más allá que eso. El Ein Sof mora mucho más allá de lo que nosotros llamamos infinito. Es un dominio que está más allá del lugar donde no existe. Está operando en un lugar que está más allá, donde no existe ni el tiempo ni el espacio. Está mucho más allá que eso. Para que vean la concepción de la divinidad. Y dice acá el rabino de Kaplan, todo lo dicho, sin embargo, ninguna descripción de la Sefirot es derivativa y no hay una descripción de su esencia. Dice, sin embargo, en niveles mucho más elevados de meditación uno puede experimentar una sefirá y hasta que uno no la experimente es imposible explicar su significado. Quiere decir que todo lo que estamos explicando de la sefirot es solamente el exterior. No conocemos la esencia, pero en niveles profundos de meditación podemos llegar a percibir un poco de esa esencia. Cuando logramos un grado de debekut o de conexión espiritual donde nuestra esencia, que es la misma, se fusiona. Y ahí podemos experimentar un poco, y es lo que los místicos llaman unión mística o unión con Dios. Básicamente es como nuestra luz se fusiona con esa luz que es el origen, la matriz. Pero bueno, estos temas para próximas clases. Hasta aquí la clase del día de hoy. En los próximos capítulos, fíjense, porque ahora este libro lo que va a hacer es que por los próximos capítulos, los próximos 10 capítulos, va a ser cada capítulo estudiando una a una cada una de estas sefirot. Un capítulo para Keter, un capítulo para Jochma, un capítulo para Binah, un capítulo para cada una de las sefirot hasta llegar a Malhut. Así que estamos viendo que aquí este libro nos va a tomar fácilmente un año. Y miren, es un librito básico, pero nos va a tomar fácilmente un año de estudio por lo que yo estoy percibiendo para lograr penetrar en todos estos secretos y todos estos misterios. Pero no hay prisa, Besrat Hashem, las clases van a estar grabadas
para beneficio de todas aquellas personas que de verdad quieran conocer y penetrar en los secretos de la creación, del universo y comprender los misterios espirituales, cómo opera la realidad, cómo opera el Creador, cómo operan las sefirot, cómo operan las dimensiones. Y con este conocimiento se pueden conocer todo, cómo opera el ser humano, cómo operan los espíritus, cómo se manifiesta la energía, todo con este conocimiento. Que cada uno les bendiga mucho, enviándoles muchas bendiciones desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Shalom a todos.